Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar qué son las condicionales, cómo se forman y qué usos tienen, según el tipo. Vamos allá. Conditionals, also known as if clauses, are used in our everyday life more than we think. For example, conditional tenses are used to speculate about what could happen in the future, what might have happened in the past, what we wish would happen, or even to make promises, give warnings, or some advice. Como podéis ver, las condicionales son muy útiles, puesto que nos ayudan a hablar sobre lo que podría ocurrir en el presente o futuro, lo que podría haber ocurrido en el pasado, o incluso podemos hacer uso de las condicionales cuando queramos expresar nuestros deseos, hacer alguna promesa, advertir a alguien, dar consejos, entre otras cosas más. Veamos los 4 tipos de condicionales que existen en inglés. Vamos por el primero. The zero conditional. Esta es la más fácil. This type of conditional is used to talk about universal truth and general habits. El zero conditional se usa para hablar de verdades universales, es decir, de hechos que siempre ocurren cuando se da una condición. Veamos el primer ejemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hervirá. Este hecho está comprobado científicamente, es decir, que si el agua se somete a esta condición, va a ocurrir. How is the zero conditional form? Las oraciones condicionales siempre se dividen en dos. En oración condicional y la oración resultante. En la oración condicional, que suele ser la primera parte, nos encontraremos el sujeto, o sea, if, seguido del sujeto y este seguido del verbo de la oración condicional en presente simple. Siempre al final de la oración condicional pondremos una coma. En la oración resultante nos encontraremos al sujeto seguido del verbo de la oración resultante en presente simple. Como podéis ver, tanto en la oración condicional como en la oración resultante, los verbos están en presente simple, por lo que no es muy complicado. Veamos los siguientes ejemplos. If I sleep for 8 hours, I feel fresh. Si duermo 8 horas, me siento como una rosa. If babies are hungry, they cry. Si los bebés están hambrientos, lloran. People die if they don't eat. La gente se muere si no come. My mom gets mad if I don't answer her. Mi madre se pone muy furiosa si no le respondo. Como podéis observar en las dos últimas oraciones del zero conditional, se le puede dar la vuelta a las oraciones. Es decir, the result clause, la oración resultante, puede ir en primer lugar, pero cuando esto sucede, la coma se omite. Ahí no hay ninguna coma, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Esto puede suceder así en todos los tipos de condicionales que existen, no solo en el zero conditional. Veamos el siguiente condicional. First conditional. This type of conditional is used to discuss possible or probable future events. That is, to talk about events that are likely to happen in the future. Also, this conditional can be used to make promises and give warnings. Este tipo de condicional se usa para hablar de situaciones que puedan probablemente ocurrir en el futuro. También se usa para hacer promesas
y para advertir a alguien de algo. Veamos el primer ejemplo. If it rains later, we will stay at home. Si llueve más tarde, nosotros nos quedaremos en casa. How is the first conditional form? Veamos su estructura. La oración condicional es igual que en el zero conditional. El verbo de la oración condicional estará en presente simple seguido de una coma. El cambio está en la oración resultante. El sujeto irá seguido del verbo de la oración resultante en tiempo futuro. Por eso utilizaremos will o won't, si es negativa, seguido de la forma infinitiva del verbo. Veamos otros cuantos ejemplos. If you don't wash your hands frequently, you will get sick. Si no lavas tus manos frecuentemente, enfermarás. You won't learn English if you don't study every day. No aprenderás inglés si no estudias todos los días. Como podéis ver, aquí también le hemos dado la vuelta a la oración. En primer lugar nos encontramos la oración resultante seguida de la oración condicional, pero no hay coma. Esa es la diferencia. Sigamos con la siguiente condicional. The second conditional. The second conditional is used to talk about imaginary or hypothetical situations. That is, situations which are not likely to happen. Also, it is used to talk about things, situations that cannot happen in the present. And it can also be used to give advice. El second conditional se usa para hablar de situaciones que hipotéticamente podrían ocurrir en el futuro, pero que lo más seguro es que no ocurran. También para hablar de situaciones en el presente que no se pueden dar porque son imposibles, o incluso este condicional puede usarse para dar consejos. Veamos el primer ejemplo. If we won the lottery, we would travel around the world. Si nosotros ganásemos la lotería, viajaríamos alrededor del mundo, por todo el mundo. En este caso, el pasado simple se traduciría al español como subjuntivo. How is the second conditional form? En la oración condicional, el verbo estará en pasado simple, seguido de coma, y en la oración resultante, el sujeto irá seguido de would o wouldn't, más la forma infinitiva del verbo de la oración resultante. Veamos otros cuantos ejemplos. If you studied English every day, you would pass any exam. Si estudiases o estudiaras inglés todos los días, tú aprobarías cualquier examen. If she didn't eat too much, she would be skinny. Si ella no comiera o comiese mucho, tanto, ella sería o estaría muy delgada. If I were you, I wouldn't eat too much. Si yo fuera tú, yo no comería tanto. I wouldn't eat too much if I were you. No comería tanto si yo fuera tú. Ahí también podéis ver que le hemos dado la vuelta a la oración, como he explicado en los dos casos anteriores. Pero es importante que sepáis que cuando el verbo to be está en la oración condicional, usamos were y no was, siempre were, para todas las personas del singular y del plural.
porque en español... No, esto no. Olvidarse. Quedarse con eso de que si el verbo to be está en la oración condicional, usamos siempre were para todas las personas del singular y del plural. Un ejemplo que podría daros. If you were your father, you wouldn't allow such behavior. Veamos el último condicional. The third conditional. The third conditional is used to talk about hypothetical past events. That is, events or situations that didn't happen in the past and their imaginary results. El tercer condicional se refiere a circunstancias pasadas, por lo que se usa para hablar de cómo habrían sido las cosas si alguna condición se hubiera cumplido o no. Por esto esta condicional se conoce también como la condicional del arrepentimiento. Veamos el primer ejemplo. If I had got up early, I would have done some exercise. Si yo me hubiese levantado temprano, yo podría haber hecho un poco de ejercicio, un poco de deporte. How is the third conditional form? Veamos su estructura. En la oración condicional, el verbo iría en pasado perfecto, seguido de coma. Y en la oración resultante, el sujeto iría seguido de would o wouldn't, en caso de negativo, have y participio del verbo de la oración resultante. Veamos unos cuantos ejemplos. If you hadn't finished your homework, you wouldn't have come with us. Si tú no hubieras terminado tus deberes, tú no habrías venido con nosotros. If she had met you first, she would have fallen in love with you. Si ella te hubiera o te hubiese conocido primero, ella se habría enamorado de ti. She wouldn't have had a heart attack if she had followed the doctor's instructions. Ella no habría tenido un ataque al corazón si ella hubiera seguido las indicaciones del doctor. Y habríamos terminado de ver todos los tipos de condicionales que existen, cómo se forman y sus diferentes usos. Espero que os haya resultado útil este vídeo y si tenéis alguna duda, siempre podéis preguntarla. Un beso a todos.